El gerente se rió del vagabundo hasta que éste sacó una tarjeta de identificación de la empresa. Entró por las puertas de cristal como un fantasma al que nadie quería ver. Sus zapatillas gastadas rozaban suavemente el suelo de baldosas pulidas. Su abrigo era demasiado grande, estaba manchado y pesaba como 1000 noches a la intemperie. Su barba canosa se rizaba salvajemente sobre un rostro quemado por el sol. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente. Eran agudos, observadores y silenciosamente sabios. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Los dedos de la recepcionista se detuvieron sobre el teclado. Su sonrisa se congeló al cruzar la mirada con el hombre que se acercaba lentamente al mostrador. Señor, no puede estar aquí, dijo con voz tensa y una cortesía forzada. Detrás de ella, el vestíbulo de Virion Technologies bullía con una energía controlada. Hombres de negocios con trajes a medida pasaban rápidamente, con auriculares en los oídos y café en la mano. Las pantallas LED mostraban anuncios de productos elegantes en bucle sobre una pared con detalles de mármol. El hombre no respondió, simplemente asintió con la cabeza y miró a su alrededor, fijando la vista en una placa con un nombre cerca de los ascensores. Fue entonces cuando Derek lo vio. Derek Preston, jefe de planta de los niveles tercero y cuarto, estaba charlando con dos becarios cerca de la cafetería. De aspecto pulcro, con el pelo peinado hacia atrás y una chaqueta cara que nunca abrochaba, Derek se comportaba como si el edificio le debiera el alquiler. Se fijó en el hombre y se echó a reír, una risa sincera mientras lo señalaba. Tienes que estar bromeando, dijo Derek en voz alta, volviéndose hacia los becarios. ¿Alguien ha dejado la puerta abierta en el albergue? Vamos, esto es un edificio de empresas, no un comedor social. Los becarios sonrieron con torpeza. Uno de ellos murmuró algo y apartó la mirada. El hombre se quedó quieto, dejando que el insulto flotara en el aire. No se inmutó, se limitó a mirar. La recepcionista miró a Derek con nerviosismo. Dice que tiene un asunto que tratar aquí. ¿Un asunto? Se burló Derek, acercándose con los brazos abiertos, como si se dirigiera a un niño rebelde. ¿Qué? ¿Quieres cambiar esa bolsa de basura por un ordenador portátil? Estoy buscando al director regional, respondió el hombre con voz baja y firme. Derek se llevó una mano al pecho, fingiendo estar sorprendido. Vaya, qué elegante. Director, ¿eh? Mira, amigo, sea lo que intentas, aquí no va a funcionar. Tienes que irte antes de que llame. No he preguntado por usted, dijo el hombre en voz baja. Derek parpadeó. ¿Perdón? He dicho, repitió el hombre dando un paso lento hacia adelante, que no he preguntado por usted. He preguntado por el director regional. Algunas personas se volvieron hacia ellos. Una de las recepcionistas del pasillo se asomó por detrás de su monitor. Incluso el conserje se detuvo mientras empujaba su carrito al otro lado del vestíbulo. Derek apretó la mandíbula. Ya está en camino la seguridad, amigo. Has elegido el edificio equivocado. El hombre metió la mano en el abrigo. La mano de Derek se crispó, casi alcanzando el teléfono. Los becarios retrocedieron. La recepcionista contuvo el aliento. Pero cuando el hombre sacó la mano, no llevaba ningún arma, solo una tarjeta identificativa. La mostró con calma entre dos dedos. No era una insignia cualquiera. Era plateada, con un cordón negro que llevaba el logotipo de Helix International, el conglomerado tecnológico global propietario de Virion Technologies. Debajo del logotipo había un nombre grabado en letras claras. Thomas Avery, asesor ejecutivo, socio fundador. Un silencio se apoderó del vestíbulo como si cayera el telón en medio de una obra de teatro. La recepcionista se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Derek dio un paso atrás, parpadeando ante la placa y luego ante el rostro del hombre. ¿Qué es esto?
tartamudeó Derek. He venido para una reunión, respondió Avery, y ahora he visto exactamente lo que necesitaba ver. Giró la cabeza hacia los ascensores y luego volvió a mirar a la recepcionista. Por favor, informe al director regional que Thomas Avery ha llegado. Ella tragó saliva y asintió con la cabeza. Detrás de ella, Derek seguía paralizado, mirando al hombre al que acababa de burlarse por parecer fuera de lugar, porque de repente lo tenía claro. Él era el dueño del lugar. El silencio que se produjo después de que su nombre resonara en la sala se hizo más pesado que las baldosas de mármol bajo sus pies. Thomas Avery bajó la tarjeta identificativa sin decir nada más. Bajó el brazo con calma, como si fuera algo habitual para él, como si que lo confundieran con alguien invisible fuera algo que le pasara a menudo. Derek parpadeó 2 veces, tratando de recomponerse. La confianza que lucía como una armadura comenzaba a resquebrajarse. «Usted espere», dijo Derek, forzando una risa que sonó demasiado seca. «Eso no tiene gracia. ¿Qué clase de broma es esta?» Avery lo miró. No sonrió, no parpadeó. «No es una broma», dijo. «Aunque entiendo por qué te confunde, no pareces alguien que vea muchas consecuencias». Esa frase no explotó. Se hundió lentamente, palabra por palabra, hasta que todo su peso recayó sobre el rostro de Derek. La recepcionista ya estaba al teléfono, con voz apagada y apresurada. «Sí, señora. Dice que se llama Thomas Avery. Sí, ese Thomas Avery». Sus ojos se posaron en Avery con una especie de incredulidad reverente, como si hubiera leído sobre él en Forbes el día anterior y ahora estuviera a 1,5 metros de distancia, con un abrigo que probablemente olía a lluvia y asfalto. Había llegado la seguridad. 2 guardias, altos y rígidos, con uniformes azul marino, entraron en el vestíbulo como si hubieran sido llamados para eliminar una amenaza. Pero en cuanto vieron la placa, la vieron de verdad, se detuvieron. «¿Señor Avery?», dijo uno de ellos ajustando su postura. «Sí», respondió Avery. «Señor, lo siento, no nos informaron de que estaría aquí hoy». «No quería que lo hicieran», dijo él con sencillez. «A veces me gusta entrar sin avisar. Es útil para ver cómo es realmente la cultura, cuando la gente cree que tiene el control». Derek se había quedado pálido. Intentó dar un paso adelante, gesticulando frenéticamente hacia los guardias. «Esperen, esperen. Este tipo ha entrado de la calle. No puede ser quien dice ser. Mírenlo. Ni siquiera parece...» «¿Cómo qué?», preguntó Avery, volviéndose lentamente hacia él. «¿Como alguien importante?» Derek se quedó paralizado. «¿O te refieres a que no parezco a alguien a quien te molestarías en tratar con respeto?» Nadie dijo nada. Detrás del mostrador, el segundo recepcionista se había levantado, con los ojos muy abiertos y fijos en Avery. Varios empleados se habían reunido al borde del pasillo, fingiendo mirar sus teléfonos mientras escuchaban con atención. Avery se acercó a Derek, sin amenazar, solo presente. «Te reíste de mí, me humillaste, intentaste echarme sin siquiera preguntar quién era», dijo en voz baja. «Y si no hubiera tenido esta placa...» La levantó de nuevo, dejándola balancearse ligeramente en su mano. ¿Qué habría pasado? «Yo estaba siguiendo el protocolo», dijo Derek débilmente. «Estabas disfrutando del poder», corrigió Avery. «Hay una diferencia». El ascensor pitó detrás de ellos. Cuando se abrieron las puertas, salió una mujer con un traje azul marino, con paso rápido y nervioso. Sus ojos recorrieron el vestíbulo como si estuviera escaneando un campo de batalla. «Señor Avery», llamó. Él se volvió. «Señorita Tran, gracias por venir». Carmen Tran, directora regional de Virion Technologies Midwest, parecía querer desaparecer. «No sabía que vendría hoy. Habríamos...» «Lo sé», la interrumpió Avery con suavidad. «Esa es la cuestión». Ella asintió lentamente
y luego miró a Derek con expresión de creciente preocupación. Avery se dirigió hacia el ascensor, pero no sin antes detenerse una última vez en el mostrador. Miró a la recepcionista, la que había dudado, pero no se había reído. «Gracias por intentar al menos ser profesional», dijo. Ella logró asentir, con las mejillas sonrojadas. Luego entró en el ascensor, se dio la vuelta y mantuvo la puerta abierta. «Carmen, lleva al señor Preston arriba», dijo. Derek se quedó paralizado de nuevo. «¿Por qué?», preguntó el director regional sorprendido. «Porque esto ya no se trata de una reunión», dijo Avery. «Se trata de responsabilidad». Y entonces las puertas se cerraron. Derek lo siguió como un hombre que camina hacia su propia sentencia. Cada paso hacia el ascensor resonaba demasiado fuerte, demasiado cerca. Carmen Tran caminaba a su lado, en silencio, tensa, sin mirarlo a los ojos. Dentro del ascensor con espejos, Derek se vio a sí mismo, con la mandíbula apretada, el pelo ligeramente despeinado y las manos inquietas. Odiaba lo pequeño que parecía al lado del hombre del abrigo arrugado. Thomas Avery no dijo una palabra durante el trayecto. Se limitó a mirar los números de los pisos que se iluminaban uno a uno. Cuando se abrieron las puertas en la última planta, el tono del edificio cambió. Atrás quedaron los espacios de trabajo abiertos y los pasillos concurridos. Aquí arriba, el aire era más frío, más silencioso, la moqueta más gruesa. Todo resumaba importancia. Avery caminaba delante, como si todavía fuera el dueño de cada centímetro cuadrado del lugar. Técnicamente, lo era. Derek lo seguía con los hombros rígidos. No sabía qué era peor, la vergüenza de abajo o el misterio de lo que vendría después. Dentro de la sala de conferencias ejecutiva, Carmen cerró la puerta tras ellos y tomó asiento cerca del borde de la larga mesa de caoba. Derek permaneció de pie. Avery se sentó en un sillón de cuero en la cabecera y colocó con delicadeza la placa sobre la mesa, delante de él. Quedó allí, como un mazo, silenciosa pero pesada. «No voy a hacerles perder el tiempo», dijo con calma. «He venido aquí hoy porque necesitaba ver por mí mismo cómo se estaban haciendo las cosas». Miró a Carmen, que asintió levemente, inquieta. «He recibido informes durante los últimos meses», continuó Avery. «Denuncias anónimas, rumores sobre un ambiente tóxico en la planta, intimidación, favoritismo, falta de responsabilidad. Me gusta investigar las cosas personalmente antes de actuar. No siempre se puede confiar en lo que se lee en un informe». Volvió la mirada hacia Derek. «Hoy se ha confirmado más de lo que esperaba». Derek abrió la boca, pero Avery levantó una mano. «No busco una disculpa, busco honestidad, porque lo que he visto hoy no ha sido un error puntual, era memoria muscular». Derek frunció el ceño. «Señor, si me permite, esto no es justo. ¿Ha venido vestido como alguien inferior a ti?», preguntó Avery. Derek se quedó paralizado. Estaba poniendo a prueba el comportamiento, no el código de vestimenta, dijo Avery, y ha suspendido estrepitosamente. Carmen se movió en su silla. Parecía que intentaba desaparecer. «Creía que esta empresa se enorgullecía de tratar a las personas como personas», continuó Avery. «No solo a los clientes, a los empleados, a los desconocidos, a todo el mundo». Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. «Te reíste de mí delante de tu equipo. Animaste a los demás a reírse. Intentaste echarme de un edificio que yo ayudé a construir, sin siquiera preguntarme quién era o por qué estaba allí». La voz de Derek se quebró ligeramente. «No era nada personal». «No», dijo Avery. «Eso es lo peor. No lo era». Silencio. Derek miró a Carmen, desesperado. «Carmen, tú me has visto trabajar. Sabes que cumplo con mis objetivos.
Sabes que mantengo al equipo en el buen camino. También he recibido más quejas sobre ti que sobre cualquier otra persona a mi cargo, dijo ella en voz baja. Y he puesto excusas por ti. Pensaba que estaban exagerando. Avery juntó las manos. Esto es lo que va a pasar, dijo. Con efecto inmediato, Derek Preston queda despedido de esta empresa. Se llevará a cabo una revisión interna completa de tu departamento y hablaré personalmente con todos los empleados que hayan presentado una queja. Derek se quedó boquiabierto. ¿Me estás despidiendo? ¿Así, sin más? Sí, dijo Avery, porque esto no ha sido un error de juicio. Es lo que eres cuando nadie te ve. Por desgracia para ti, alguien te ha visto. Carmen se levantó lentamente, como si no supiera qué hacer con las manos. Seguridad te acompañará fuera, añadió Avery. Pero antes devuelve tu tarjeta de identificación. Y te sugiero que te vayas en silencio. La gente de abajo ya ha oído bastante. Derek no discutió. No podía. No le salían las palabras. Lentamente metió la mano en el bolsillo, se desenganchó la tarjeta de identificación y la dejó junto a la de Avery. Dos tarjetas, una todavía en uso, la otra ahora sin sentido. Avery la miró un momento y luego la apartó como si fuera basura que alguien hubiera dejado sobre la mesa. Nadie se despidió cuando Derek se marchó. La placa permaneció sobre la mesa durante un rato después de que Derek se marchara, como si aún resonara en ella el eco de su caída. Avery la miró sin emoción, luego la cogió y se la entregó a Carmen sin decir palabra. Ella la tomó con cuidado, como si le fuera a quemar los dedos. Quiero que se documente todo, dijo él. Un informe completo, una cronología clara de los acontecimientos de hoy. También las imágenes de las cámaras del vestíbulo, si existen. Carmen asintió rápidamente. Sí, por supuesto, me encargaré personalmente. Bien. Avery se puso de pie y se ajustó las mangas del abrigo. Porque esto no se trata solo de Derek Preston, se trata del tipo de cultura que le permitió ascender en primer lugar. Carmen dudó. ¿Crees que es tan profundo? Avery se volvió hacia la ventana y contempló el horizonte de la ciudad. La niebla había empezado a disiparse. Las calles y las torres volvían a aparecer ante sus ojos. La gente como Derek no sobrevive en los buenos sistemas. Solo prosperan cuando todos los demás tienen miedo de hablar, dijo. Así que sí, es así de profundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Abajo, el tono del edificio ya había cambiado. Las noticias volaban cuando alguien con poder real entraba disfrazado de alguien sin él. La gente susurraba en los rincones, intercambiaba miradas. Revivía el momento en que el hombre que creían un vagabundo había sacado una placa que podía despedir a todos. La recepcionista, que se llamaba Emily, aunque pocos la llamaban así, seguía detrás de su escritorio, mirando la pantalla sin verla. Avery salió solo del ascensor y se acercó a ella. Emily, dijo él con suavidad. Ella se volvió sobresaltada. Sí, sí, señor. Gracias por no reírte, por no burlarte. Ella se enderezó en su asiento. Yo no sabía qué hacer. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería extralimitarme. No lo hiciste, dijo él. Mostraste moderación, decencia humana básica. Eso solía ser habitual. Ahora parece algo raro. Emily bajó la mirada, avergonzada. Es solo la forma en que te ha hablado. No sabía qué decir. No tenías que decir nada. No te has unido a él. Eso ha sido suficiente. Ella asintió. ¿De verdad eres Thomas Avery? Sí, respondió él, aunque me interesa más saber quién eres tú. Ella parpadeó. Dime, preguntó él, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Aproximadamente 1 año y medio. ¿Y cuántas veces te han pedido tu opinión? Ella soltó una risa débil. Ni una sola vez. Avery sonrió levemente. Eso va a cambiar.
Antes de que ella pudiera responder, volvió a meter la mano en el abrigo y sacó una pequeña libreta negra. Escribió algo, arrancó la página, la dobló y se la entregó. Dale esto a Carmen, que está arriba. Es una carta de asignación temporal. Durante las próximas 3 semanas dependerás directamente de ella. Va a llevar a cabo una auditoría cultural completa y quiero que tu opinión esté presente. Emily abrió ligeramente la boca. Pero yo solo soy recepcionista. No, dijo él. Eres la primera persona que ve la gente cuando entra en esta empresa. Puede que seas la única que los trata como personas. Eso es liderazgo. Solo que aún no lo sabías. Emily tomó el papel con dedos temblorosos. No sé qué decir. Entonces solo di que sí. Ella lo miró, con los ojos más brillantes ahora. Sí. A sus espaldas, el vestíbulo permanecía en silencio, como si el propio edificio contuviera la respiración. Avery se dio la vuelta y empezó a alejarse. Uno de los becarios que se había reído antes estaba de pie cerca de la cafetería, mirando. Avery se detuvo al pasar y le dirigió al joven una mirada, no enfadada, solo penetrante. Te reías con él antes, le dijo. El becario se sintió incómodo. No sabía quién era usted. Ese es el problema, respondió Avery. No debería ser necesario. Y con eso salió por la puerta principal tal y como había entrado, en silencio, con paso firme y sin que la mayoría se diera cuenta. Pero esta vez, todos sabían exactamente quién era. Años atrás, Thomas Avery había desaparecido de los titulares, pero nunca dejó de observar. En los primeros días de Helix International, él había sido el visionario, el arquitecto silencioso detrás de las cámaras. Mientras sus cofundadores buscaban la fama y el éxito en la bolsa, Avery trabajaba en silencio, construyendo los cimientos de la empresa sobre algo más difícil de alcanzar que los ingresos, la confianza. Pero en algún momento, esa confianza se había perdido. Se había cambiado por crecimiento, por comodidad, por suelos pulidos en el vestíbulo y gerentes de nivel medio con demasiado ego y muy poca empatía. No tenía intención de infiltrarse, al menos al principio. Todo comenzó con una visita a una oficina satélite en Seattle, años atrás, a la que llegó en medio de una tormenta de nieve, sin afeitar, con el abrigo empapado y los zapatos llenos de barro. Nadie lo reconoció. La recepcionista lo miró de arriba abajo y le dijo, «Lo siento, señor, las entregas se hacen por la parte de atrás». No fue grosera, solo firme. Él le dio las gracias, se dio la vuelta y rodeó el edificio. Luego volvió a entrar por la puerta principal, esta vez mostrando su tarjeta de identificación. Ella casi se desmaya. Pero lo que le llamó la atención no fue el pánico, sino la rutina. La forma en que el edificio funcionaba basándose únicamente en las apariencias. Ese día, algo cambió en él. Así que siguió haciéndolo, no siempre, ni siquiera a menudo. Pero cuando llegaban informes, cuando las quejas quedaban sin respuesta, cuando HH enviaba respuestas tipo llenas de frases sin sentido como revisión en curso e investigación interna, se ponía el mismo abrigo gastado y entraba en el edificio como un hombre con el que nadie quería hablar. Porque así es como se descubre cómo es realmente la gente. Y Virion Technologies llevaba tiempo en su lista. Había habido señales de alerta sutiles, nada explosivo, solo patrones, renuncias que no tenían sentido, comentarios anónimos que nunca conducían a ningún cambio, y luego una nota deslizada en un sobre de donativos en uno de los eventos de la fundación de la empresa. Estaba escrita a mano, era breve y no estaba firmada. Por favor, ven a ver a Virion en Chicago. La cultura aquí está destrozada. La gente tiene miedo de hablar. Eso fue suficiente. Avery reservó un vuelo de ida esa misma noche. Y ahora, de pie en una esquina justo detrás del edificio de Virion,
Observando a través del cristal cómo los empleados aún permanecían en el vestíbulo, pensaba en las capas que las personas construyen a su alrededor, en las formas en que protegen el poder descartando a quienes parecen impotentes. No era su intención que el enfrentamiento con Derek se hiciera público, pero, pensándolo bien, quizá era necesario. Algunas lecciones solo se aprenden cuando se aprenden por las malas. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una lista doblada con los nombres de las oficinas que aún no había visitado. Algunas tenían una reputación excelente, otras presentaban señales de alerta. Recorrió la página con la mirada hasta que se detuvo en una pequeña sucursal en Denver. Junto a ella había una nota adhesiva. El director tiene amigos en recursos humanos. Las quejas desaparecen. Asintió para sí mismo. Próxima parada, Denver. Cuando se dio la vuelta y empezó a caminar por la manzana, una voz le llamó por detrás. «Señor Avery». Se detuvo y se volvió. Emily, la recepcionista, había salido corriendo a la acera, sin aliento, con algo en la mano. «Se ha olvidado esto», dijo, levantando el cuaderno negro que él había dejado en su escritorio. Él sonrió y negó con la cabeza. «Ahora es tuyo». Ella frunció el ceño. «¿Qué?» «Escribe todo», dijo él. «Cada observación, cada preocupación, cada idea. Empieza un nuevo tipo de registro. Uno que diga la verdad, no solo lo que conviene». Ella miró el cuaderno y luego volvió a levantar la vista. «¿Y qué hago cuando se llene?» «Envíamelo», dijo Avery. «Siempre hay alguien escuchando». Emily parpadeó y apretó las manos alrededor de la cubierta. «Gracias», dijo, esta vez en voz más baja. «No», respondió él, ya dándose la vuelta. «Gracias a ti». Desapareció entre la multitud con el mismo paso tranquilo, mezclándose con el ruido de la ciudad. Pero el eco de su visita permaneció, alojado en cada rincón del edificio Virion, como una presencia que nadie podía borrar. Porque cuando ves la verdad una vez, nunca vuelve a pasar desapercibida. Carmen Tran estaba de pie en su oficina con las persianas entrecerradas, mirando su reflejo en el cristal. Su portapapeles estaba lleno. Su mente, no. En las horas transcurridas desde que Thomas Avery había entrado por la puerta principal con aspecto de hombre que lo había perdido todo, y se había revelado como el hombre que lo había construido todo, nada había sido igual. El bullicio habitual de la oficina era más tranquilo. No había tensión, solo reflexión. Se apartó de la ventana y miró los documentos de auditoría interna que acababa de recibir. 2 docenas de páginas, entrevistas a empleados, resúmenes de quejas, encuestas sobre el estado de ánimo del departamento. No era solo Derek. Eso fue el primer golpe. Derek había sido un síntoma. La infección era más profunda. En un informe anónimo, un empleado describía cómo los jefes de equipo utilizaban las reuniones para humillar públicamente al personal junior por diversión. Otro señalaba que las sugerencias eran rechazadas sistemáticamente a menos que provinieran del mismo grupo de personas favorecidas. Un comentario decía: «No llevo los problemas a recursos humanos, llevo mi currículum a LinkedIn». Carmen suspiró. No le sorprendía. Eso era lo peor. Lo había visto, lo había sentido. Las conversaciones con tonos cortantes. La forma en que la gente dejaba de hablar cuando ella entraba en una habitación. Se había dicho a sí misma que era normal, que los equipos con mucha presión generan tensión, que si las cifras eran buenas, la cultura debía de ser buena. Pero hoy esa ilusión se había hecho añicos. La visita de Avery había sido como un espejo, y ahora veía todo lo que no quería ver. La puerta se abrió con un clic. Emily entró, con un cuaderno apretado contra el pecho. Carmen le hizo un gesto con la cabeza. «Entra, cierra la puerta». Emily obedeció. Durante un momento, ninguna de las 2 mujeres dijo nada. Entonces Carmen señaló la silla frente a su escritorio. «Quiero saberlo todo».
dijo. Todo lo que has escrito en ese cuaderno, todo lo que no has dicho en voz alta. Quiero la verdad. Emily parecía nerviosa, pero también más fuerte que antes. Algo había cambiado en ella desde esa mañana. Abrió el cuaderno. La mayoría de la gente de la planta baja tiene miedo de hablar, comenzó. No por una persona en concreto, sino porque parece que nadie escucha. Derek solo lo ha puesto de manifiesto, pero hay otros. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Nombres? Emily dudó, luego asintió y pasó unas páginas. Te los daré, pero no para que los despidan, para que se les vea. Carmen ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Algunos solo siguen lo que les han enseñado. Creen que pisar a los demás es la forma de ascender. Hizo una pausa. Creo que han olvidado que se supone que debemos construir algo juntos. Carmen parpadeó, sorprendida por la claridad de sus palabras. ¿Por qué no has venido antes?, preguntó. Emily se encogió de hombros. Porque a la gente como yo no suele preguntarle nadie. Eso impactó más de lo que Carmen esperaba. Abrió su propio cuaderno y empezó a escribir. Eso va a cambiar. A partir de ahora, estás en el equipo de auditoría. Oficialmente, asistirás a todas las reuniones de revisión cultural y hablarás con libertad, sin filtros, sin política. Emily se quedó atónita. No sé cómo hacer ese tipo de trabajo. Ya lo estás haciendo, dijo Carmen, y confío más en tu perspectiva que en la de la mayoría de los ejecutivos de este edificio. Emily sonrió, un poco, pero de verdad. Eso es nuevo. Acostumbrémonos, dijo Carmen. Fuera de la oficina, continuaban las conversaciones en voz baja y el sonido de las teclas. Pero algo había cambiado. La planta ya no parecía pertenecer a los directivos. Daba la sensación de que, tal vez, empezaba a pertenecer a todos. Carmen se recostó en su silla, con el cuaderno abierto y la mirada pensativa. «Qué curioso», murmuró. «Ha hecho falta un hombre vestido de fantasma para devolverle la vida a este lugar». Emily no dijo nada. Simplemente pasó a una página nueva y empezó a escribir de nuevo. Por primera vez, alguien estaba escuchando. Y lo que era aún más importante, por fin alguien estaba siendo escuchado. La invitación a la sala de conferencias de la última planta cayó sobre los escritorios como un trueno. Asunto: reunión obligatoria, revisión de supervisión ejecutiva. Hora: 15:00. Lugar: sala de juntas 12A. Anfitrión: Thomas Avery. Nadie hizo preguntas. Nadie se atrevió. A media tarde, los ascensores estaban llenos de empleados silenciosos y con los ojos muy abiertos, aferrados a cuadernos que no esperaban usar. Emily llegó temprano, con su cuaderno negro bien sujeto y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Nunca había pisado esa planta y ahora formaba parte de la reunión. Solo eso le parecía surrealista. La sala se fue llenando poco a poco. Jefes de proyecto, jefes de equipo, jefes de departamento, algunos ejecutivos que solo solían aparecer en las reuniones trimestrales. La ausencia de Derek Preston no pasó desapercibida. Se oyeron susurros entre las sillas, pero se acallaron rápidamente cuando Carmen Tran entró en la sala, seguida de cerca por Avery. Sin chaqueta, sin diapositivas, solo con el mismo abrigo gastado y las mangas remangadas. Y esos ojos, que lo observaban todo. No se dirigió a la cabecera de la mesa. En lugar de eso, se quedó junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, y dejó que la sala se calmara. Luego, en voz baja, habló. «La mayoría de ustedes no me reconocieron ayer». Silencio. «Entré en este edificio vestido como alguien que no tenía nada, y muchos de ustedes me trataron como si no fuera nada». Nadie respiraba. «No es un error», continuó Avery. «Es un espejo, uno muy claro, y tenemos que mirarnos en él antes de fingir que todo sigue igual». Se apartó de la ventana y se volvió hacia ellos.
No he venido aquí a dar un sermón, he venido a escuchar, pero para que eso sea posible, la verdad tiene que estar presente en esta sala, no la versión pulida que guardáis para los informes de la junta directiva. Hubo una larga pausa. Luego asintió con la cabeza a Emily, sentada cerca de Carmen. Emily. Ella se levantó lentamente. Le pedí que se uniera a nosotros porque lleva aquí más de un año, y nadie se ha molestado en preguntarle qué ve. Eso se acaba hoy. Avery le indicó que hablara. Emily parecía nerviosa, con la mirada recorriendo la sala llena de gente que en otro tiempo había pasado junto a ella como si no existiera. Pero entonces abrió el cuaderno. He visto muchas cosas, comenzó. No solo ayer, todos los días. He visto a empleados junior disculparse por hacer preguntas. He visto a gerentes atribuirse el mérito de ideas que no han escrito. He visto a gente mirar a los empleados de limpieza como si no existieran. Su voz no temblaba. Se fue volviendo más firme con cada palabra. He oído risas cuando alguien salía de la sala. He visto a nuevos empleados entrar con confianza y salir callados al cabo de un mes. También he visto amabilidad, pero normalmente por parte de las personas con menos autoridad. Nadie la interrumpió. Nadie se atrevió. Emily cerró el cuaderno. Creo que hemos olvidado que este lugar lo construyeron personas, no políticas. Y cuando dejamos de vernos unos a otros, dejamos de construir nada que importe. Avery asintió. Gracias. Miró alrededor de la sala. Algunas personas miraban fijamente la mesa. Otras parecían culpables. Unas pocas parecían desafiantes, pero nadie hablaba. Entonces Carmen se puso de pie. Yo dejé que esto sucediera, dijo con sencillez. Miré para otro lado. Preferí los resultados a las personas. No fue mi intención, pero lo hice. Eso va a cambiar ahora. Levantó una carpeta delgada. Este es el comienzo de una nueva iniciativa. Vamos a reconstruir desde dentro. Y todos los que están en esta sala forman parte de ello, a menos que decidan no hacerlo. Alguien finalmente levantó la mano. Un alto directivo. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo con esta dirección? Avery no dudó. Entonces están en el edificio equivocado. No gritó. No hacía falta. La firmeza de su voz resonó más que cualquier otro sonido en la sala. Cogió un bolígrafo de la mesa y lo dejó delante de Emily. Anótalo todo. A partir de hoy, tus observaciones forman parte de la auditoría. Si algo no funciona, lo arreglamos. Si alguien no escucha, se va. Y con eso se marchó. Sin más. Sin aplausos. Sin ceremonias. Solo acción. Porque en una empresa llena de voces, el silencio nunca es neutral. Y Thomas Avery acababa de hacerlo muy ruidoso. La noticia se extendió más rápido que cualquier comunicado de prensa. Por la mañana todos los pisos del edificio estaban alborotados. Alguien había filtrado las imágenes del vestíbulo. El momento en que Derek se rió, el segundo en que Avery mostró la insignia, el silencio atónito que siguió. No estaba editado, no era necesario. La crudeza hablaba por sí sola. Ya había acumulado miles de visitas internamente. Alguien lo publicó de forma anónima en un foro de la industria tecnológica. Luego llegó a Reddit, después a LinkedIn. A la hora del almuerzo, The Badge Test era tendencia en 3 plataformas. Los comentarios comenzaron a llegar. Por fin, alguien denuncia la arrogancia corporativa desde dentro. Quiero trabajar en un lugar donde despidan a un gerente así sin pensarlo 2 veces. Este tipo acaba de exponer lo que está mal en la mitad de la cultura corporativa en menos de 3 minutos. En el departamento de marketing, un redactor junior llamado Leo miraba el video por 10ª vez con los auriculares puestos y la mandíbula apretada. Se volvió hacia su compañero de trabajo. Ese hombre del abrigo ha hecho más en 2 minutos que todo nuestro departamento de RR, HH, en 2 años. Su compañero asintió. Sí, y ni siquiera ha levantado la voz.
Abajo, en la sala de descanso, 3 ingenieros se apiñaban alrededor de un ordenador portátil. Ninguno hablaba. Solo miraban el momento en que Derek se ponía pálido, una y otra vez, como si fuera la prueba de que, a veces, la justicia sí aparece sin invitar. En su oficina, Carmen Tran estaba sentada con la bandeja de entrada desbordada. Mensajes de empleados, de otras sucursales, de otras empresas. Uno decía: hemos enseñado este video a nuestro equipo ejecutivo. Necesitamos nuestra propia prueba de la insignia. Otro decía: gracias por no defenderlo. Significa más de lo que imaginas. Carmen no respondió a todos. No hacía falta. Sus acciones ya hablaban más alto que cualquier cosa que pudiera escribir. Levantó la vista de la pantalla y vio a Emily a través de la pared de cristal. Ahora estaba sentada en un escritorio nuevo, en la planta donde trabajaba el equipo de estrategia. Tecleaba con rapidez, con un cuaderno abierto a su lado, tomando notas durante una revisión de la hoja de ruta de un producto. Alguien de la mesa se giró para hacerle una pregunta. Emily se detuvo, respondió con claridad y siguió adelante. Ya no era recepcionista. Ese capítulo había terminado. Carmen se levantó y caminó por el pasillo. No se molestó en llamar a la puerta. Emily, dijo con suavidad. Emily levantó la vista. He hablado con Thomas. Tu puesto ahora es permanente. Ajuste salarial completo, prestaciones completas. Título: Enlace de Cultura Empresarial. Emily parpadeó. Espera, ¿permanente? Sí, no solo formas parte del cambio, estás ayudando a liderarlo. Hubo una larga pausa antes de que Emily sonriera, con una sonrisa amplia y sincera. Gracias. No, dijo Carmen, gracias a ti. Dijiste la verdad. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace en este trabajo. Emily asintió, repentinamente callada. Cuando Carmen se dio la vuelta para marcharse, Emily preguntó: ¿sabías que iba a venir? ¿Thomas? Carmen negó con la cabeza. No tenía ni idea. Entonces, ¿por qué crees que vino aquí? ¿De entre todas las oficinas? Carmen respiró hondo, pensativa. Porque alguien se lo pidió. Alguien lo suficientemente valiente como para decir la verdad y lo suficientemente discreto como para no pedir reconocimiento. Emily cerró lentamente su cuaderno. ¿Crees que volverá? Carmen la miró. No es el tipo de hombre que repite lecciones. Aparece, desenmascara la verdad y sigue adelante. Sonrió levemente. Pero deja algo atrás cuando lo hace. A medida que el día se desvanecía, también lo hacía el miedo que solía habitar entre los cubículos. La gente ya no hablaba en voz baja. Hablaban con voz real. Las reuniones terminaban con seguimientos que realmente se llevaban a cabo. Las quejas se registraban y se investigaban. La empresa estaba cambiando. No de arriba abajo, sino de dentro afuera. Y en algún lugar, lejos de los rascacielos y los titulares, Thomas Avery estaba sentado solo en un banco de la estación de tren, envuelto en su abrigo, con un cuaderno sin leer en la mano. Ya estaba leyendo la siguiente dirección de su lista. Porque todos los edificios tienen un vestíbulo. Y todos los vestíbulos tienen un espejo. Las imágenes se habían convertido en leyenda. Al final de la semana, aparecían en todos los podcasts de negocios, en todos los paneles de recursos humanos, en todos los seminarios de liderazgo desde Nueva York hasta Singapur. Los presentadores de noticias debatían si se trataba de un truco publicitario. Los directores generales emitían declaraciones tibias sobre reflexionar sobre la cultura del lugar de trabajo. Las startups comenzaron a utilizar el término momento insignia en sus programas de incorporación. Pero dentro de Virion Technologies no era una moda, era un ajuste de cuentas. En la cafetería aparecieron carteles en las paredes. El respeto no se gana, se debe. En las salas de conferencias, los directivos se sentaban en silencio mientras los empleados junior compartían sus quejas reales, por primera vez, sin miedo a represalias.
La jerarquía no había desaparecido, pero se había resquebrajado. Y a través de esa grieta, algo mejor estaba creciendo. Emily ahora caminaba por los pasillos de otra manera, no con arrogancia ni con el peso de su nuevo estatus, sino con una tranquila seguridad. Seguía aprendiendo, seguía escuchando, pero ahora la gente le hacía sitio cuando entraba en una habitación, no por miedo, sino por confianza. Cada semana enviaba un informe escrito a mano a una dirección que le había dado Thomas Avery. No había confirmación ni respuesta, solo un matasellos que cambiaba con cada sobre que le llegaba. A veces Chicago, a veces Denver, una vez un pequeño pueblo que tuvo que buscar. Pero ella sabía que él lo leía. No necesitaba que lo vieran. Nunca lo había hecho. Carmen también había cambiado. Ya no medía el éxito solo por los hitos de los proyectos o los márgenes de beneficio. Ahora leía las encuestas anónimas con la misma atención que antes reservaba a las previsiones trimestrales. Cuando se contrataba a un nuevo gerente, la primera reunión no versaba sobre los indicadores clave de rendimiento, sino sobre el carácter. ¿A quién escuchaban? ¿Cómo respondían cuando nadie les observaba? Una lluviosa tarde de jueves, Carmen entró en el vestíbulo y se detuvo en el lugar exacto donde todo había comenzado. Se quedó mirando la puerta giratoria durante un largo rato, como esperando que él volviera a atravesarla. Pero sabía que no lo haría. Aún así, su presencia seguía allí. Vivía en la forma en que los empleados dudaban antes de descartar una opinión, en cómo la gente se miraba a los ojos con más frecuencia, en el cuaderno que Emily llevaba a todas partes, en la decisión de contratar a 2 nuevos empleados de limpieza y darles asientos en primera fila en las reuniones mensuales. Vivía en el silencio entre las palabras, un nuevo tipo de silencio, no nacido del miedo, sino de la reflexión. Y entonces, una mañana, se convirtió en algo completamente diferente. Llegó un boletín informativo al buzón de correo electrónico de todos, sin asunto, solo un logotipo, Helix International, y debajo un titular, La insignia no hace al hombre. Una declaración de Thomas Avery. No era largo, no hacía falta. Se cuela sigilosamente, en bromas a costa de alguien, en reuniones en las que el silencio se confunde con el acuerdo, en culturas en las que los títulos hablan más que los valores. Nunca quise ser un símbolo, pero si mi presencia hace que una sola persona se lo piense 2 veces antes de descartar a alguien por su aspecto, mañana volveré a ponerme la chaqueta. No se necesita poder para hacer lo correcto. Solo hay que darse cuenta de cuando nadie más lo hace. Thomas Avery. Eso fue todo, sin firma, sin enlaces, sin hashtags de marcas, pero fue suficiente. En oficinas de todo el país, los ejecutivos lo imprimieron y lo colgaron en sus paredes. Los becarios lo reenviaron a sus amigos. Los equipos de RR, HH, revisaron sus manuales. Y en una tranquila sala de la última planta de Virion Technologies, Emily lo leyó una vez más, cerró su portátil y sonrió. Porque esta no era solo la historia de un hombre con una insignia oculta, era la historia de todos los demás, los que miraban, los que se quedaban callados, los que se reían demasiado rápido o los que escuchaban un poco demasiado tarde, y los que, a partir de ahora, elegirían mejor. Porque una vez que se cuenta una historia como esta, no termina, se desarrolla. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.